repitan conmigo. Un número negativo por un número negativo de un número positivo. Un número negativo por un número negativo de un número positivo. Repítanlo hasta que se lo aprendan de memoria. Pero tú, ¿sabes por qué sucede esto? Hola amigos, como les dije en la introducción de este video, en esta ocasión veremos por qué un número negativo multiplicado por un número negativo da un número positivo. Pero antes debemos hacer un repaso histórico de las matemáticas. ¿Por qué estas comenzaron a existir y a ser útiles en las antiguas civilizaciones? Y resulta que cuando el ser humano dejó de recolectar cosas de los árboles, dejó de ser nómade y pasó a ser un ser sedentario, comenzó a ser útil empezar a contar las cosas que tenía, por ejemplo, el número de vacas, el número de semillas, etc. Entonces, así nacieron los números naturales que se simbolizan con esta especie de n, y estos van desde el 1, pasando por el 2, 3, hacia el más infinito. Y después, si una persona de esta antigua civilización se quedaba sin cosas, se quedaba sin vacas o sin kilos de semilla, se quedaba con 0 posesiones. Así nació el concepto del 0. Y el conjunto de los números naturales pasó a llamarse el conjunto de los números cardinales, porque se le agregó simplemente el 0. Y después vino este maravilloso invento de los números negativos, que van desde el menos 1, menos 2, menos 3, hasta el menos infinito. Y a todo este conjunto se le llaman los números enteros. ¿Y cómo se simbolizan? Con esta especie de z, números enteros. ¿Por qué los números negativos resultan ser tan útiles? Porque representaban la deuda. Si un campesino venía y me daba semillas y yo le decía no tengo dinero ahora, te puedo pagar con 3 vacas el próximo mes, ahí yo tenía una deuda de 3 vacas y aquello se empezó a representar con un menos 3. Y ahora veremos el tema de las multiplicaciones. ¿Por qué es útil multiplicar dos números positivos? Obviamente porque si tengo 2 kilos de algo y somos 3 personas, en total tenemos 6 kilos de ese algo. El número negativo comenzó a utilizarse en la multiplicación de la siguiente forma, de manera que si yo tenía una deuda de menos 2 y la tenía 3 veces, mi deuda total era de menos 6. Es decir, tengo una deuda de 6. Pero la interrogante de este video es por qué tiene sentido multiplicar dos deudas, es decir, dos números negativos. Y por qué esto da incluso un número positivo. Bueno, todavía no podemos resolver esta pregunta, pero lo que sí podemos hacer es tomar el menos 2 y sumarle 2, y esto obviamente dará 0. Y a ambos lados multiplicaremos por menos 3, y aquello nos dará lo siguiente, que menos 2 por menos 3 más 2 por menos 3 es igual a 0 por menos 3, que es igual a 0. Y podemos resolver esto, este término que está acá, ya que dijimos que un número negativo por un número positivo sí tenía sentido, ya que era una deuda multiplicada por 2, y aquello nos da un valor de menos 6. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente forma, menos 2 por menos 3 menos 6 es igual a 0, y aquí simplemente sumamos a ambos lados un 6, y finalmente nos queda que menos 2 por menos 3 es igual a 6. Dos números negativos multiplicados dan un número positivo. Pero en esta demostración lo hicimos con dos números particulares. ¿Qué nos garantiza que esto se cumple con el menos 4, con el menos 5 y con todos los números enteros? Para aquello necesitaremos una demostración un poco más formal en lenguaje matemático, y se las daré a continuación. Entonces nuestra demostración formal matemática partirá con lo siguiente. Sean a, b dos números pertenecientes al conjunto de los enteros, tal que, esta varita significa tal que a, b son mayor que 0. Es decir,
a, b puede ser 1, 2, 3, hasta el más infinito. Entonces, lo que haremos será que tomaremos el menos a y le sumaremos a, y eso nos dará 0. A ambos lados multiplicaremos por menos b y nos dará menos a por menos b más a por menos b, y es igual a 0 por menos b, que es igual a 0 obviamente, y nos fijaremos en este término. Este término se puede reescribir de la siguiente manera: a por menos 1 por b, y el menos 1 está asociado a b, pero por las reglas de la multiplicación de la asociatividad podemos asociar este menos 1 al a y nos seguirá dando el mismo resultado. Entonces esto será igual a lo siguiente: a por menos 1 por b. Y también la multiplicación tiene otra propiedad llamada la conmutatividad, que nos permite intercambiar de posición estos números y nos seguirá dando lo mismo. Entonces esto es igual a menos 1 por a por b. Perfecto. Recordemos que a es un número positivo, b también es un número positivo, y la multiplicación de dos números positivos nos da un positivo, y si lo multiplicamos por un número negativo, aquello tenía sentido. Entonces esto no será nada más que menos a por b. Y finalmente, si reemplazamos ese término en nuestra ecuación original, obtendremos que menos a por menos b menos a por b será igual a 0, y finalmente sumamos a ambos lados este término, y así obtendremos que dos números negativos cualesquiera dará un número positivo de valor a por b. Esa fue la demostración. Espero que les haya gustado y los saludo con cariño. Estudien mucho y cuídense. En fin, esa fue la razón por qué dos números negativos multiplicados dan un número positivo. Una demostración matemática bastante sencilla, pero sin embargo con muchos factores que la hacen muy bonita. Los invito a suscribirse y apoyar el contenido y les deseo lo mejor. Saludos.